Buenos días, mis hermanos. Paz y gracia de nuestro Padre Celestial en el día de hoy para ustedes. Diciembre 19 del año 2021. El mensaje de hoy lo seguimos basando en lo que es la temporada, la Navidad. Su título es La forma de la Navidad. Está basada en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 y los versículos del 5 al 11. Esperemos que este mensaje sea un mensaje reedificante en nuestra alma y que sirva para saber definitivamente que la Navidad está basada solamente en un ello real, Jesús. Oremos ante a nuestro Padre Celestial. Bueno es alabarte, Señor, Padre eterno, bueno y perfecto con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor, hacedor de maravillas. Gracias por afirmar nuestro corazón en tus mandamientos. Hoy tomamos tus palabras, Señor, de bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, para así poder caminar en tu verdad. Levantamos, Señor, hoy nuestras almas con gozo para que las guardes en ti. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Este pasaje es posiblemente la forma más sublime en la que el apóstol Pablo nos presentó a Jesús como figura divina y a la vez como figura humana. Está basado en Filipenses capítulo 2 y los versículos del 5 al 11. En el día de hoy nos gozaremos de manera extraordinaria de lo que es la forma real de la Navidad y cuál es el propósito de Dios para esta época. El pasaje nos muestra algo extraordinario. Nos dice que Jesús era la misma esencia de Dios, una esencia que no podía cambiarse. Jesús era esencialmente inmutable y era Dios. Aún así, Él no estimó el usurpar ser igual a Dios. Él no tenía la necesidad de tratar de arrebatar el ser igual a Dios como lo hizo el primer Adán en el jardín del Edén. Jesús era de la misma naturaleza que Dios Padre. Él se despojó voluntariamente por amor a la humanidad. La palabra originalmente se traduce como se vació de sí mismo. Es como cuando usted saca el contenido de un envase hasta dejarlo vacío o derramar su contenido hasta que no quede nada dentro del mismo. Esta es la manera más gráfica para aclarar el sacrificio de la encarnación y de su muerte sustitutiva. Jesús se convirtió en un hombre y tomó la forma de siervo. En otras palabras, asumió la forma de un esclavo, haciéndose en todo como nosotros, los hombres. Aquí se describe un estado que no es permanente en su condición humana. Este estado era absolutamente real, pero a la vez, en la forma de Jesús, transitorio. Se hizo obediente hasta el punto de aceptar la muerte y nada más y nada menos que la muerte más deshonrosa que existía en aquel momento, la muerte en la cruz. Si yo preguntase en este momento cómo usted que escucha este mensaje describe la Navidad, ¿sería su corazón sincero en su respuesta? Muchos pudieran decir que es el tiempo de ir a un centro comercial para comenzar a comprar los regalos. Otros dirían que es la temporada ideal para decirte que me gustaría que me regalaras tal o cual cosa. Para la gran mayoría significa fiestas, tristezas, alegrías, renovaciones en su vida. La consabida frase trataré de cambiar esto o aquello, o comenzar una nueva dieta o dejar atrás todo aquello que ha servido de angustia y pesar en mi corazón. Ese es el pensar de la Navidad de todo el sector secular. Pero voy más lejos. Así también piensa una gran parte del sector cristiano. Por lo tanto, pregunto, ¿dónde dejamos a Jesús? ¿Será acaso un símbolo solamente? ¿Es una imagen o una sombra que se ha perdido en el pasado? La realidad es que en Jesús
no encontrará ninguno de esos significados. Él es el regalo más precioso entregado por Dios para nuestras vidas. Cuando oímos acerca de la Navidad, desde el punto de vista del pueblo cristiano, casi siempre se utilizan los evangelios de Lucas o Mateo. En estos podemos leer que María había concebido del Espíritu Santo, que José, su marido, era un hombre justo. Un ángel del Señor se le apareció en sueños, indicándole que lo que ella había engendrado era producto del Espíritu Santo. Le indicó: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Encontramos en esos evangelios dónde nace Jesús, cómo fue su llegada al mundo, cómo María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El temor de los pastores en el campo cuando se les presentó un ángel del Señor, dándole nuevas de gran gozo de que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Leemos de la llegada de los pastores a Belén para ver lo que el Señor había manifestado. No solo eso, los pastores glorificaban y alababan a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. En el capítulo 2 del libro de Mateo nos encontramos con la historia maravillosa de los Reyes Magos, preguntando lo siguiente: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Para una gran mayoría de los cristianos se entiende que Dios ha escogido un pueblo que ha sido llamado y predestinado para ser justificado. Y de eso no tengo ninguna duda. De este grupo, algunos creen y enseñan que todo lo que puede suceder desde el punto de vista de la administración de Dios, de la economía de Dios en esta tierra, solamente puede ser logrado a través de ese grupo de personas que han sido llamadas para ser seguidores de Cristo. El gran problema para este tipo de cristianos es que la Biblia nos muestra algo totalmente diferente. Y encontramos cómo Dios en su soberanía puede utilizar personas que no son parte del redil escogido ni predestinados por Dios. En el libro de Isaías, en su capítulo 45, Dios utilizó al rey Ciro, a quien llamó su ungido, un incrédulo a quien tomó por la mano derecha para libertar a su pueblo de la esclavitud de los babilonios. Por otro lado, podemos ver cómo Dios, en su soberanía, utilizó al sumo sacerdote Caifás, un seguidor profundo de la ley, el cual estaba muy lejos del estado de la gracia, para que se cumpliera la sentencia de Jesús de morir en la cruz. Pero lo más extraordinario de cómo y a quién utiliza Dios, lo podemos ver en el capítulo 2 del libro de Lucas. Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. José, quien era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, y de allí pasó a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Y allí María dio a luz a su hijo primogénito, Jesús. El versículo 6 del capítulo 2 del libro de Mateo nos dice lo siguiente: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo estaba parafraseando lo que había escrito el profeta Miqueas en su capítulo 5, versículo 2. Augusto César, la persona más importante del mundo en ese momento, el emperador de Roma, había sido utilizado por Dios para que Jesús naciera en Belén y no en Galilea,
para que se cumpliera lo dicho por este profeta Miqueas, nada más y nada menos que 700 años antes del nacimiento del Rey de Reyes. En palabras sencillas, el primer emperador romano, Augusto César, a quien llamaban Octavio, y que fue divinizado posteriormente a su muerte en el año 14 después de Cristo, fue utilizado por Dios para el propósito y su gloria. Entonces, no subestime a Dios. Él lo hará a su manera y no a la nuestra. Él utilizará a quien entienda para cumplir sus promesas y sus propósitos. Dios lo hará a su forma. Óigalo bien. Dios lo hará a su forma. Y en esta época del año es lo que se llama la forma de la Navidad. Termino con lo siguiente. El mensaje de hoy lo titulé La forma de la Navidad. Y esta figura o configuración tiene que ver con el pasaje de Filipenses en su capítulo 2 y el versículo 6. Escuche lo que dice el pasaje. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. En otras palabras, Jesús era y es en la forma de Dios. Existen dos palabras en el idioma griego para la palabra forma. La palabra primera que se utiliza es morphai y la segunda es gema. Morphai es la forma esencial que nunca cambia. Gema es la forma exterior que cambia con el tiempo. La morphai de cualquier ser humano es su humanidad y eso nunca cambiará. Las rosas, los tulipanes, tienen en común la morfología de las flores. Un niño, un adolescente, un hombre adulto y un anciano siempre tienen la misma morphai de la humanidad. Esta no cambiará nunca, al contrario de la gema que cambia constantemente. La palabra que utilizó el apóstol Pablo en este pasaje es morphai y quiere decir que esta es la esencia inalterable de la divinidad de Jesús. Esa es, hermano, la forma de la Navidad. Es la forma inalterable de que Jesús vive en nuestros corazones. Es la forma divina de que Jesús llegó como un bebé en el pueblo de Belén y que fue adorado por pastores y por los reyes magos. Cuando leo esto y pienso en ese episodio de Jesús en el pesebre, sigo sin entender la paradoja de si los judíos entendían y esperaban que el Mesías hubiese llegado como un adulto y de manera repentina por la providencia de Dios para su pueblo. O me pregunto, ¿no estaban familiarizados con el versículo 2 del capítulo 5 del profeta Miqueas? Y a la vez se habían pasado por alto el capítulo 53 del libro de Isaías, donde se manifiesta proféticamente cómo el Mesías moriría y en la forma que lo haría. La forma de la Navidad no es más que otra cosa que la esencia inalterable divina de Jesús en nuestros corazones. Es ser partícipe de una época en la cual nuestra función es solamente predicar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa, hermanos, es la verdadera forma de la Navidad. Que Dios los siga bendiciendo. Venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos, nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad.
brilla la estrella de